¿Ya comenzó la Tercera Guerra Mundial? ¿Se convertirán las guerras presentes en un conflicto global masivo? ¿Ya comenzó ese proceso? Esa fue la preocupación expresada por Jamie Dimon, director ejecutivo del banco JP Morgan Chase & Company, uno de los más grandes del mundo. Diamond habló en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales el 24 de octubre del 2024 en Washington, D.C., y dijo: "El riesgo es extraordinario. La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado". ¿Ha comenzado la Guerra Mundial? O para decirlo en términos proféticos, ¿ya está en carrera el caballo rojo de Apocalipsis? El caballo rojo de Apocalipsis es el segundo caballo cabalgado por los infames jinetes del Apocalipsis. El caballo rojo de Apocalipsis 6 representa simbólicamente la aterradora guerra que el libro de Apocalipsis presagia en los tiempos del fin. La pregunta es, ¿ya está en carrera ese caballo? ¿Hemos ya dado vuelta a una página de la historia sin posible vuelta atrás? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer al respecto? Nada es más urgente que considerar si nosotros y nuestros hijos podremos sobrevivir a nuestro propio mundo al irse volviendo cada vez más sangriento y violento. En octubre del 2024, el director ejecutivo del JP Morgan sorprendió a todos en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales al decir: "La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado". Unos meses después, en un artículo de la revista Forbes, el escritor Bryce Hoffman hizo un enunciado similar. El repentino colapso del régimen despótico de Bashar al-Assad en Siria pone en relieve la interconexión de un creciente número de conflictos globales, revelando una dura verdad en la que la mayoría no quisiéramos pensar. La Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Los líderes empresariales deben reconocerlo y comenzar a planificar en consecuencia. El espectro de una guerra global ha llevado a la pregunta: ¿hemos entrado en una nueva era profetizada en Apocalipsis? ¿Ya apareció el caballo rojo? Hacia el final de su vida, el apóstol Juan recibió una visión de 7 rollos que contenían 7 mensajes proféticos. Apocalipsis 6 detalla el contenido de cada uno de estos rollos, al abrirlos el Cordero de Dios sucesivamente. Veamos el relato de Apocalipsis 6, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: "Ven y mira". Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Al abrirse el segundo sello, se revela un caballo bermejo, montado por un jinete con una gran espada. No es difícil discernir que la apariencia de este jinete simboliza una época de terrible sufrimiento y guerra. ¿Hemos entrado en esa época? ¿Ha sido abierto el segundo sello? Con solo un vistazo a la historia reciente, podría ser tentador decir que sí. Después de todo, hace poco más de 100 años, el mundo sufrió la tal guerra para acabar con todas las guerras. La Primera Guerra Mundial, como la llamamos ahora, se cobró la vida de entre 15 y 20 millones de soldados y civiles. Tan solo una generación después, la Segunda Guerra Mundial fue aún más destructiva, cobrándose entre 70 y 80 millones de vidas. Desde entonces, según Infoplease.com, con datos de la Universidad de Uppsala en Suecia, se han producido 285 conflictos armados distintos. Volviendo al presente, vea este artículo del sitio web del Foro Económico Mundial. La era de la turbulencia está dando paso a un mundo en guerra. Las estadísticas son grises. En el 2023 hubo cerca de 60 conflictos armados, la cifra más alta jamás registrada. Las muertes de civiles aumentaron más de un 30% entre 2023 y 2024, principalmente debido a la escalada entre los conflictos armados en Medio Oriente, el norte de África y Europa Oriental. Pero ¿por qué algunos dicen que la guerra mundial ya ha comenzado? Más adelante en el artículo dice: la amenaza de una guerra global se está tomando en serio en Europa. Para algunos ucranianos, que enfrentan drones procedentes de Irán, soldados norcoreanos y misiles con componentes de China, ya ha llegado. Varios expertos creen que ha estallado una guerra híbrida transnacional entre los aliados de la OTAN y países como Rusia, Irán, Corea del Norte y China.
Pero ¿qué hay de la pregunta original? ¿Acaso las guerras del siglo pasado y los conflictos actuales nos indican que el caballo rojo de Apocalipsis 6 ya apareció? Volvamos a Apocalipsis para responder a esa pregunta. Primero debemos entender que los sellos se abren en secuencia. O sea, para que se abra el segundo sello, primero debe abrirse el primero. Leamos sobre el primer sello en Apocalipsis 6, versículo 1. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, ¿cuál es el significado del caballo blanco? Para una explicación más detallada del caballo blanco y su siniestro jinete, no olvide de ver el programa de mi colega presentador, el evangelista Wallace Smith, titulado He aquí un caballo blanco. En resumen, este caballo blanco y su jinete simbolizan una falsificación del cristianismo que impondrá sus engaños en un mundo desprevenido y buscará conquistar a todos los que se resistan con fuerza y crueldad. Después del jinete del caballo blanco, aparece el caballo rojo del que ya hablamos. Luego, el tercer sello se abre con un caballo negro, desatando gran hambruna y escasez de alimentos. El cuarto sello se abre revelando un caballo pálido y la consiguiente muerte y destrucción de un cuarto de la raza humana. Claramente son tiempos aterradores que la Biblia predice. Pero volvamos a la pregunta: ¿ya salió el caballo rojo? Antes de responder, veamos Mateo 24, versículo 4. Los discípulos de Jesús le pidieron que les dijera cuándo sería derribado el templo y cuál sería la señal de su venida. Fíjese en lo que él dijo. Leamos Mateo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Él dijo que después de su muerte muchos predicarían a un Cristo diferente. Afirmarían adorar al Mesías, pero no seguirían realmente lo que él dice. Continúa en el versículo 6. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias y terremotos en diferentes lugares. Mas todo esto será el principio de dolores. Jesús dijo que habría guerras grandes y pequeñas, esparcidas por todo el mundo, y seguirían el hambre, la peste y la muerte. Y ciertamente ese ha sido el registro de la historia durante los últimos 2000 años. De hecho, es el registro de la historia de la humanidad. Es la condición de un mundo gobernado por Satanás. Y Mateo 24, del 1 al 8, también muestra el patrón de lo que sucederá en los tiempos del fin, como describe Apocalipsis 6. Los sellos de Apocalipsis 6 muestran eventos horribles de los tiempos del fin, como el mundo nunca ha visto. Así que no, el caballo rojo aún no salió. ¿Por qué? Porque sabemos que el caballo blanco aún no ha aparecido. En el mundo occidental aún tenemos libertad para adorar a Dios como queremos. Eso no ha sido quitado. Este sistema dominante y opresivo aún no ha surgido. Pero los sellos de Apocalipsis 6 revelan que el caballo rojo de la guerra irrumpirá en la escena mundial tras el caballo blanco del cristianismo falso militante. Eso plantea una pregunta: ¿cómo podría un sistema religioso, el caballo blanco, ser una fuerza conquistadora que conduzca a la guerra? Apocalipsis 13 da la respuesta. El falso sistema cristiano venidero se aliará con un poderoso líder político y militar. Y esa superpotencia militar y la devastación y destrucción que traerá en el mundo es simbolizada por el caballo rojo. En Apocalipsis 13 se describen dos bestias. Una tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Esto hace referencia al falso cristianismo del que hablamos anteriormente en el programa. Será un sistema religioso falso, liderado por un falso profeta que incluso invoca fuego del cielo. No se deje engañar. Este será un líder extremadamente persuasivo y carismático que engañará a muchos. Este líder se aliará con el líder político que encabeza esta inmensamente poderosa maquinaria bélica.
se describe en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Al comparar esto con Daniel, se observa que se refiere al Imperio Romano, que había adoptado las características de sus predecesores, el león babilónico, el oso medo-persa y el leopardo greco-macedonio. Todo esto estaba dirigido e influenciado por el perverso dragón, el propio Satanás. Continúa en el versículo 3 de Apocalipsis 13. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. El Imperio Romano cayó en el año 476, pero fue revivido por Justiniano en el año 554 con la ayuda del Papa de Roma. Esto es llamado la Restauración Imperial. Desde entonces ha habido varios intentos de revivir el espíritu del Imperio Romano bajo varios reyes europeos. La profecía bíblica muestra que habrá un final resurgimiento de este sistema en los tiempos del fin, y será aterrador por su capacidad de proyectar su poder por todo el mundo. Vea los versículos 3 y 4. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar o hacer guerra contra ella? ¿Por qué es importante esto? Estos dos líderes intentarán imponer su falso cristianismo en un mundo conmocionado y asustado. Esto traerá guerra y derramamiento de sangre a una humanidad conmocionada. Pero esto no tiene que sorprenderlo. Usted puede estar prevenido, preparado y listo. Por eso Jesucristo dejó esta advertencia escrita por el apóstol Juan para quienes estén dispuestos a escuchar y prestar atención. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Está escuchando esto? ¿Entiende la idea? Se avecina un poderoso cristianismo falsificado, y será implementado por esta entidad política llamada la bestia. Este poderoso líder político, en acuerdo con el falso profeta de Apocalipsis 13, hará que la humanidad desprevenida se ponga la infame marca de la bestia. Esto se encuentra en Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Estas dos figuras y sus seguidores conducirán al mundo a un tiempo de guerra y derramamiento de sangre nunca antes visto. ¿Qué significa eso para los verdaderos seguidores de Cristo? Vale la pena hacerse la pregunta, y la Biblia da las respuestas. Para esto vayamos al libro de Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. El contexto del último capítulo muestra que aquel tiempo se refiere al tiempo del fin. Durante este tiempo habrá gran sufrimiento en todo el mundo. Esta es la gran tribulación de la que habló Jesús en Mateo 24, versículo 21. Seguimos en Daniel 12:1. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Claramente esto se refiere a la resurrección, al regreso de Cristo. Así que esto también establece el tiempo. Es el tiempo del fin, previo al regreso de Cristo a la tierra.
Continúa en el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. A Daniel se le dijo que sellara esta profecía hasta el tiempo del fin, y luego describió cómo sería ese tiempo. Vivimos en una época de viajes sin precedentes, de ir de aquí para allá, cuando se puede volar de un continente a otro en tan solo un día. Viajes que habrían durado semanas hace solo unos cientos de años. El pasaje también dice, y la ciencia se aumentará. Nuestro mundo actual está inundado de un suministro ilimitado de conocimiento humano a través del vehículo compartido de la Internet. Y pensemos en la revolución de la inteligencia artificial. Si pensamos que la ciencia ha aumentado, esperemos. Estamos a punto de una aceleración de data como la humanidad nunca ha visto. Ahora veamos cómo respondió Daniel en el versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. A Daniel no se le permitió comprender completamente el significado de la visión que recibió, solo se le dijo que la registrara. Era para otro tiempo. Pero piénselo, si vivimos en el tiempo del fin, este significado puede ser revelado para nosotros. O sea que usted y yo ahora podemos comprender estas cosas si estamos dispuestos, y si le pedimos a Dios entendimiento. ¿Qué dice después? Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiere ser uno de los entendidos? ¿Quiere entender qué está sucediendo y por qué en nuestro mundo tumultuoso y caótico? ¿Y quiere entender qué viene después? Dios dice a través del profeta Daniel que habrá mucha gente que seguirá sus deseos carnales e impulsos humanos en nuestra época. Los impíos obrarán impíamente. ¿Y no es eso lo que vemos alrededor? Pero también hay una recompensa para los entendidos. ¿Cuál es esa recompensa? Los entendidos comprenderán los tiempos en que viven y sabrán qué hacer al respecto. Continúa en el versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Como explicamos antes en el mundo de mañana, los judíos volverán a sacrificar en el monte del templo otra vez. No sabemos exactamente cuándo, pero sucederá. Y entonces esos mismos sacrificios se detendrán. Y entonces un objeto de adoración idólatra, la abominación desoladora, se erigirá en lugar de estos sacrificios. ¡Qué declaración tan asombrosa! Daniel dice que, cuando vean eso, tomen nota, porque solo faltan 1290 días para el regreso de Cristo. En otras palabras, poco más de 3 años y medio. Pero observe esto en el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hay una bendición para quienes son fieles, obedientes a Dios y buscan agradarle en los años difíciles que se avecinan. Y esa bendición será otorgada 1335 días antes del regreso de nuestro Salvador. En otras palabras, solo 45 días antes de que se erija la abominación desoladora. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando uno entiende el contexto, esta gran maquinaria de guerra, el caballo rojo, influenciado por Satanás, incluso buscará destruir a los fieles seguidores de Cristo. Pero Dios protegerá a esa mujer fiel, su iglesia obediente, durante la tribulación. ¡Qué profecía tan alentadora! En medio de una masacre inimaginable, Dios tiene un plan para proteger a su pueblo fiel. ¿Cómo debemos prepararnos en un mundo incierto y caótico? Comprometiéndonos con aquel que murió por nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados y sometiéndonos a su sacrificio por nosotros, y viviendo en obediencia a Él, mediante el poder del Espíritu Santo.
Jesús derribará toda autoridad y gobierno con vara de hierro. Traerá paz a este mundo atribulado. Pero antes de eso se avecinan tiempos difíciles. Pero no tiene que dejarse llevar por la sorpresa. Puede ser sabio, comprender, permanecer cerca de Dios, tener una relación con su Creador y estar protegido cuando el caballo rojo irrumpa en la escena. Que Dios nos ayude a todos a prepararnos ahora para los tiempos difíciles que se avecinan, con fe y confianza en nuestro Dios y Salvador. Gracias por seguirnos. Si este video le resultó útil, consulte más contenido o suscríbase para mantenerse al día. Si quiere una guía de estudio, obténgala en elmundodemañana.org. Hasta la próxima.